Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo aquí en Agricultura TV de En Simple, la pizarra de Pizarro, donde conversamos, analizamos, debatimos respecto a temáticas de la seguridad social, de las pensiones, estos temas que siempre están en boca de la gente y de los ciudadanos. Y este programa, la pizarra de Pizarro, es imposible sin él, Pedro Pizarro. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, gracias por todos los mensajes, los saludos que hemos recibido durante la semana por los capítulos anteriores. Aquí estamos con un nuevo capítulo que vamos a ver interesantes temas con una importante invitada que sabe mucho de seguridad social. De aquí, cuando uno habla de seguridad social, muchas personas se quedan solamente en lo que es el tema de las pensiones de vejez y no saben de que hay muchas más instituciones y muchos más aspectos que contemplan la seguridad social, y por eso es que hoy día en este programa vamos a ver otros aspectos muy relevantes y que también afectan o pueden afectar el día a día de todas las personas que nos están acompañando. Así que vamos a tener un programa muy interesante hoy día también, Eugenio. Así es, y como este es un programa interactivo, les agradecemos, como ya decía Pedro, todos y cada uno de los mensajes y los comentarios que nos han venido llegando en el transcurso de esta semana. De hecho, hay una pregunta que se la quiero aprovechar de hacer a Pedro, que la envía Camila Vázquez. Y Camila pregunta respecto de el tema de la vacunación y pregunta si todavía sigue vigente la norma que el año pasado permitía que una persona pudiese estar 30 minutos, pudiese estar mediodía para ir a vacunarse, si eso está vigente. Efectivamente, y muy importante la pregunta que nos hace Camila y nos permite recordar de que la norma está vigente, una norma que se aprobó durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera que da derecho a todos los trabajadores que quieran ir a vacunarse. El empleador tiene que darles medio día de permiso para que se vayan a vacunar. Recordemos que la vacuna ha sido la gran herramienta que hemos tenido para poder ir controlando la pandemia. Seguimos en pandemia, síganse cuidando, pero claramente la velocidad de vacunación es muy relevante y dar las facilidades para que los trabajadores vayan. Entonces recordemos, está la ley vigente, el empleador tiene que dar permiso y el trabajador tiene derecho para este permiso ir a vacunarse cuando le corresponda la dosis respectiva. Ese es un detalle importante, la gente lo pregunta y nosotros respondemos, por supuesto, en nuestro programa. Les reitero, gracias por estar permanentemente interactuando con nosotros. Ya tenemos una gran invitada, así que don Pedro, por favor, preséntela para hablar de seguridad social el día de hoy. Así es, tenemos una gran invitada. Ella es abogada de la Universidad de Chile, ella fue fiscal del IPS por mucho tiempo y también fue superintendenta de seguridad social. Doña María Soledad Ramírez, ¿cómo está usted? ¿Cómo la digo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Eugenio, Pedro, qué rico volver a verlo. Y bueno, no sé, mucho elogio, pero yo me siento muy orgullosa de haber estado en la administración pública, porque creo que es la instancia en que nosotros a veces los profesionales podemos hacer todo aquello que nos motiva a mejorar a veces la vida de las personas a través de las políticas públicas que diseñan los gobiernos y los programas de gobierno de quienes salen electos en este país. Sí, yo, entre otras cosas, digamos, de abogada de la Universidad de Chile, yo me pongo la camiseta con mi ex alma mater, pero... yo no voy a insistir en eso porque la verdad que aquí tenemos a alguien que está en minoría, así que vamos mejor a seguir. No, pero es hincha la U, así que para la gente que me pregunta... A nivel de fútbol coincidimos, ahí estamos. No lo puedo creer, no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Pero bueno, Sole, mira, vayamos a tema. En la Superintendencia de Seguridad Social regula una serie de instituciones y quiero hablar respecto de dos instituciones que son sumamente trascendentes y respecto de las cuales no se sabe tanto. Por un lado, lo que son las cajas de compensación y por otro lado, lo que son las mutuales. Entonces, vayamos aclarando ahí algunos aspectos. Primero, ¿qué es lo que son ambas cosas? Son cosas distintas, si quieres las abordamos por separado. Si todos los trabajadores tienen o no derecho a estar en una caja de compensación, en una mutual, ¿y para qué sirve? O sea, ¿qué tipo de prestaciones o qué tipo de beneficios pueden obtener desde este tipo de instituciones? Bueno, las dos instituciones o entidades que tú señalas son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, que en el fondo prestan funciones en la seguridad social que muchas veces no se sabe que son quizás funciones que debería cumplir el Estado, pero que a través de estas entidades que existen hace muchos años, el Estado puede prestar, por ejemplo, en el caso de las mutuales, administran el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es la ley 16.744, en que todas las empresas tienen la obligación de cotizar en este seguro y estar adscritos o adheridos a una de estas mutuales, en las cuales cuando un trabajador sufre un accidente, ya sea en el lugar donde está cumpliendo sus labores o de trayecto o producto de las labores que realiza, se padece alguna enfermedad,
Este seguro se hace cargo de todas las atenciones, las prestaciones, de las licencias médicas, de los tratamientos, sin costo para él porque están cubiertos por este seguro. ¿Y todos los trabajadores tienen una mutual? Exactamente, ya sea las privadas o la pública, que es el ISL, pero todos los trabajadores tienen este seguro que los cubre frente a estas eventualidades. Perdón, Ludmila me pregunta si esto también corre para los trabajadores independientes. Sí. ¿Sí? Sí, Sí, también. y la gran mayoría de los independientes están en el ISL. Exactamente, sí. Así es. Ahora, ¿qué diferencia tiene? Señalaba recién de que las mutualidades son las que te dan las prestaciones médicas y te dan licencia. ¿Qué diferencia tiene con lo que te pueda dar FONASA o ISAPRE en temas de licencia? ¿Es la misma licencia o tiene alguna, o a nivel de copago? ¿Existen diferencias ahí? Existe una gran diferencia porque el seguro cubre todo lo que sea respecto a las prestaciones, la licencia médica. En cambio, en lo que es la salud común, ya sea FONASA o puede ser la ISAPRE, el trabajador debe soportar un copago. Y hay también alguna diferencia respecto a los días que se pagan. Entonces, generalmente, cuando un trabajador a veces requiere alguna atención o algún accidente, por ejemplo, muy típico el día domingo, un accidente, generalmente se le hace firmar alguna declaración de que efectivamente no fue en su lugar de trabajo, porque hay una gran diferencia entre ambos sistemas de cobertura y que uno significa que el trabajador debe soportar una parte de las prestaciones que se le entregan y en el otro caso la mutual es la que asume todos los costos de estas atenciones. ¿Y cómo se financia esto? Bueno, esto se financia con el pago que hace el empleador respecto de la planilla de trabajadores y es obligatorio este pago y lo entera en la mutual a la cual está adscrito, que como dijimos inicialmente hay del sistema privado y una del sistema público que es el Instituto de Seguridad Laboral. Ya, o sea, ¿se cotiza igual como se cotiza el tema de salud o para otro tipo de instituciones? ¿Y cuánto es lo que se cotiza para Va a depender la ¿ya? cotización de la que en el fondo tenga la empresa, porque estas van variando de acuerdo a la siniestralidad, o sea, a la cantidad de accidentes o de eventos que pueda tener esa empresa, va modificándose o se va manteniendo. Ahora, esto también tiene un incentivo desde el punto de vista de que los empleadores, también para pagar menos, que esa cotización no les suba, van a tener que indudablemente realizar todas las gestiones para que puedan tener menos siniestros, o sea, desde el punto de vista menos accidentes del trabajo. Y eso significa, en definitiva, que sus trabajadores van a poder tener un mejor cuidado respecto a este tema desde el punto de vista de la prevención. Perdón, José Miguel Vargas pregunta, a propósito de este tema de la siniestralidad de los accidentes laborales, pregunta, ¿en qué instancia se considera un accidente laboral si es que me ocurre yendo camino al trabajo? Bueno, desde que se dispone a salir de su casa para llegar al lugar de trabajo. O sea, se considera, o sea, está eventualmente cubierto, no es que si yo me subo a la micro y me pasa algo, no responde nadie. O sea, eventualmente si yo voy camino hacia el trabajo, alguien va a responder por ese accidente. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, aprovechemos también de aclarar, tiene que ser directo el trayecto. Porque han habido casos de personas que pasan a hacer algún otro trámite en el camino y ahí ya cambia el tema, porque no tiene que ser dentro del tema. Y a nivel de enfermedad, ¿qué cataloga si es que la enfermedad es una enfermedad profesional y si se cubre a través de la mutual o es una enfermedad común? ¿Quién define eso? Bueno, en el sistema chileno la calificación está entregada a las mismas mutuales. ¿Ya? Ahora, la misma mutual que tiene que pagar califica. ¿Y lo que dice la mutual es la última palabra? ¿O alguien más puede cambiar lo que dijo la mutual? No. En este caso, si bien es cierto, la mutual es la que en primera instancia califica si ese accidente o esa patología es de origen laboral y está cubierta por ese seguro, en caso que la mutual rechace que sea cubierto por la ley 16.744, existe la Superintendencia de Seguridad Social, que es ante quien tienen que hacer estos reclamos y para eso la Suceso tiene habilitada su página en que www.suceso.cl, ahí existe todo un sistema de tramitación electrónica que significa que, por ejemplo, el trabajador no tiene que moverse de su casa, a través de este medio, sea por el teléfono, por su computador, puede ingresar todos los documentos y estar seguro que su apelación ingresó
y la Suceso va a evaluar y va a definir si efectivamente la mutual tiene razón o no tiene razón. Ahora, este tema tecnológico es muy importante porque durante la pandemia, por Dios, que fue útil. Muy útil. Fue muy útil considerando además la enorme cantidad de licencias que fueron entregadas por el tema del COVID y la calificación y todo aquello. Era todo un tema y la necesidad de evitar contacto físico, el tema digital fue importante. Y tú estabas mencionando la pandemia recién. Durante la pandemia las mutuales tuvieron un rol súper importante, o sea, más allá de lo que habitualmente hacen por ley, hicieron otras funciones también. ¿De qué tipo? O sea, yo recuerdo que dieron ayuda a nivel de infraestructura, dieron ayuda a nivel de los protocolos de retorno. ¿Cómo fue esa ayuda? Bueno, la verdad que yo creo que esto se enmarca de lo que es la colaboración necesaria, que le hace bien al país, que le hace bien a la ciudadanía, que tiene que ver con la colaboración y cooperación entre lo público y lo privado. O sea, el Estado, para cumplir sus funciones, necesariamente, y eso es una realidad, requiere de los privados. Las mutuales, en el caso particular, y también las cajas de compensación, tuvieron un rol importante. Por ejemplo, en el caso de las mutuales, prestaron la infraestructura que tenía que ver con camas UCI críticas, respiradores, atenciones de test de PCR, vacunación, un sinfín de ayudas que el Estado no requería. Y no era porque el Estado fuera un capricho, lo requería la ciudadanía. O sea, mientras más camas hubiera, mientras más centros de vacunación existieran, era mejor para toda la población. Y en el caso de las cajas de compensación, que también son entidades, como dije, de derecho privado y sin fines de lucro, cumplen un rol muy importante que muchas veces es desconocido. Y en el ámbito, como dice Pedro acá también, de la ayuda, de la colaboración que prestaron a las autoridades, por ejemplo, los centros vacacionales fueron utilizados y puestos a disposición por las cajas de compensación para la autoridad sanitaria y que fueron usados como residencias sanitarias, por ejemplo. Claro. Poca gente lo sabe, Sí. pero aumentaron ese servicio que prestó el Estado para poder acoger a todas esas personas que estaban complicadas de realizar su recuperación, su cuarentena, y las cajas de compensación en ese sentido fueron muy importantes. También, por ejemplo, las cajas prestan algún servicio que tiene que ver con los pagos de pensiones. Sí, claro. ¿Cómo nos podemos nosotros explicar que aquella población que era la más vulnerable, la más frágil, la más expuesta, nuestros adultos mayores, pudieron tener su pensión a tiempo? Tú sabes que fue así. Me acuerdo que Nos pasó mucho. Nos tocó tomar medidas ahí en ese tipo de cosas. Sí, hubo que interpretar contratos, pero por ejemplo, las cajas de compensación estuvieron dispuestas a eso y cada pensionado de este país recibió su pensión oportunamente, recibió los bonos de ayuda del Estado, recibieron todo ese tipo de prestaciones en forma oportuna. No nos olvidemos que en un minuto los adultos mayores estuvieron impedidos de salir. Claro. ¿Cómo llegabas a esa persona? Las cajas cumplieron ese rol. Y creo que es bueno que la ciudadanía lo sepa. Tuvieron también ese rol de entregar préstamos. Mucha gente no sabe que las cajas de compensación también tienen esa función de otorgar préstamos a muchos trabajadores que no califican en la banca, que les niegan, que no cumplen requisitos, inclusive teniendo alguna morosidad o protesto en DICOM. Sí. Les presta esa ayuda. Perfecto. Y todo trabajador, toda empresa está afiliada a una caja de compensación, porque en el caso de las mutuales veíamos que sí, que todas están, pero en la caja es una afiliación voluntaria, no es tan voluntaria, y aquellos que nos están viendo ahora y que no están afiliados a una caja, ¿cómo lo pueden hacer? Porque estamos viendo que hay varios beneficios a nivel de crédito, hay varios beneficios de otro tipo a los cuales se puede acceder a través de las cajas. Déjame hacer la que hace don Francisco. ¿Cuál? La respuesta de María Soledad Ramírez, aquí en Simple, después de la siguiente pausa. En AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Hay
Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. En AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura TV. Hoy con Pedro Pizarro, hoy con María Soledad Ramírez. ¿Había quedado una respuesta pendiente, Pedro? Así es, le hacíamos la pregunta a Soledad respecto a si todas las empresas, todos los trabajadores están o no afiliados a una caja, al igual como con una mutual, o si esto es voluntario, y si aquellos que nos están viendo hoy y que no están y quieren estarlo, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo es el proceso para poder estar afiliado a una caja y acceder a los beneficios? Bueno, la afiliación a una caja no es obligatorio, por lo tanto eso depende de los empleadores, pero también tiene que tener la aprobación y el consentimiento de los trabajadores en torno a afiliarse y a qué caja en el fondo es la que deciden adherirse. Entonces, por lo tanto, hay una gran diferencia ahí con las mutuales y sin embargo, la afiliación les proporciona una gran cantidad de beneficios que a veces no están mucho en conocimiento. Entonces, bueno, que la gente siempre asocia las cajas a dos cosas, a préstamo y al lugar de vacaciones. Eso como en línea general. Pero sí, tienen muchas más funciones que eso. Pero también, por ejemplo, ahí volvemos a lo mismo, que es el rol el rol y la colaboración que debe existir entre los privados y lo público. Las cajas, por ejemplo, pagan las licencias médicas de los afiliados FONASA. Eso, entonces, no tienen que ir al Banco del Estado y andar en la sucursal, sino que van a la caja y ellos se encargan de pagar estas licencias médicas, también pagan las asignaciones familiares y todo lo que tú dices que tiene que ver con los centros recreacionales y vacacionales, más la obtención de préstamos y créditos que señalé delante, con condiciones que en las instituciones bancarias normales, corrientes, estas personas no tienen cabida. Por lo tanto, desde ese punto de vista, soportan eso de que tiene que ver con que las personas a veces tienen imprevistos. ¿Y a quién recurren? Ahí está la caja. Sí, perdón, pregunta. Me llegan preguntas. Yo soy aquí la voz de la gente y el público tiene siempre la primera chance para preguntar. Exactamente. Paz me pregunta por acá, Paz Araya, pregunta, ¿qué pasa en el caso de aquellos trabajadores que pertenecen a una caja pero que han sido desvinculados? ¿El vínculo sigue, no sigue? ¿Cómo se maneja eso? No, y no sigue. No sigue. Mientras tanto, mientras esté... Salvo entiendo que si sigue alguna relación pendiente, o sea, por ejemplo, si la persona tenía un crédito, tiene que seguir... Claro, pero esas ya son obligaciones, pero respecto a lo que es la otro vínculo, se te hace a través del empleador con el procedimiento que yo indiqué y tienen que pedir la afiliación a la caja que escoja. Claro, hay una diferencia también respecto a lo que comentaban ustedes recién, respecto de las mutuales, ¿no? Porque en el fondo uno como trabajador independiente de todas maneras tiene una cobertura. En el caso de las cajas es mientras esté la relación formal vigente. Sí, claro. Pues ahí está el detalle importante. Así es. Mencionaste el tema de las licencias por FONASA. Las licencias por FONASA son las que, si son rechazadas, ahí también la superintendencia tiene un rol que jugar. Sí, todas las licencias médicas que sean rechazadas de FONASA tienen la instancia de apelación, lo que señalé delante para la calificación también en el caso de las mutuales, de las enfermedades profesionales, en la página web www.suceso.cl, ahí se puede apelar de la decisión de la CONPIN de rechazar esa licencia médica, pero puede ser, no olvidemos, no solamente rechazada, sino también reducida. Entonces, esas dos instancias. Y en el caso de la ISAPRE, la misma función, porque la ISAPRE cuando rechazan alguna licencia o la reducen, pueden ir esos afiliados a reclamar ante la CONPIN en el plazo de 15 días y si la CONPIN mantiene ese rechazo, mantiene esa reducción, tienen la instancia, igual que en la otra circunstancia, de poder apelar a la Suceso, la cual va a resolver.
Y si aún así la suceso confirma todos los otros dictámenes hacia atrás, pero resulta que el médico le entrega un nuevo antecedente, aparece un examen, cualquier otra situación, todavía existe el recurso de reposición después de ese dictamen negativo de la suceso ante la superintendente o superintendenta para que a la luz de estos nuevos antecedentes pueda revisar todavía esta situación y quizás obtener algún resultado positivo porque efectivamente se le entregó un antecedente que no tuvo a la vista en todas las otras instancias anteriores. No, eso es súper importante porque a todos nos tienen que haber tocado casos o haber escuchado personas que dicen, chuta, la mutual no me calificó como accidente o enfermedad profesional, la Compin me rechazó la licencia y creen que la instancia llega hasta ahí. Entonces ahí es importante decir que siempre se puede ir también al suceso. Hoy día es muy fácil hacerlo, es a través de la página, uno sube los antecedentes ahí mismo. Entonces, si a usted le ocurrió de que la calificación o la licencia se la rechazaron, vaya al suceso, no pierde nada con hacer el trámite, acompañe los antecedentes para que se haga la revisión y no se quede con solamente la instancia de la mutual o con la instancia de la Compin. Sí, y ahí es muy importante porque la verdad que el suceso tiene a veces baja recepción de estas apelaciones. Entonces es importante que los trabajadores cuando se enfrentan a una decisión negativa en la mutual recurran al suceso. Es muy fácil, no tienen que moverse de su trabajo, así como dice en buen chileno, no se tiene que mover de su escritorio. www.suceso.cl, ingresa su antecedentes y ahí mismo le puede ir haciendo seguimiento. Y hay una baja cantidad de personas que reclaman, ¿por qué? Por falta de información, porque era más engorroso antes y hoy es más simple. ¿Cuál es la causa? ¿Ustedes tenían evaluado en la superintendencia por qué había un porcentaje bajo de reclamos? Yo creo que a veces mucho desconocimiento y precisamente como el trabajador a veces se tiene que reincorporar a sus labores, resultaba un poco engorroso trasladarse, pero con este sistema de la tramitación digital a distancia, perfectamente hoy día es mucho más fácil y ojalá, y miren lo que le voy a decir, ojalá los trabajadores utilicen esta instancia de apelar ante el suceso porque es un derecho y en la medida que más trabajadores puedan ejercer este derecho, efectivamente se van a poder ir mejorando las políticas, quizás la jurisprudencia y los criterios respecto a ciertas materias. Es un aporte y es un derecho para los trabajadores. Sí. Otro aspecto que también ve la superintendencia y que es una ley muy bonita pero poco conocida es la ley sana. Sí. La ley sana para la cual cotizamos todos. O sea, a todos tenemos un descuento todos los meses para la ley sana. ¿Y para qué es la ley sana? O sea, si pudiéramos explicar a la persona que nos está viendo que capaz que primera vez que esté escuchando del tema de la ley sana, qué es lo que es y qué tipo de coberturas son las que te da. La ley sana, o la 21.063, es una ley, como dijiste Pedro, que uno no puede dejar de involucrarse con ella. Es una ley que cubre el acompañamiento de esos padres que necesitan estar al lado de su hijo cuando, por ejemplo, tiene una enfermedad como el cáncer. Mire qué bonita. O sea, esos momentos en que necesitan al papá al lado para acompañar a sus tratamientos son hijos menores, por supuesto, aquel hijo que ha sido trasplantado, aquel hijo que tiene un accidente grave. Entonces, son situaciones que antes no estaban cubiertas. Y esta ley sana, efectivamente, se crea un fondo con las cotizaciones que pagan los empleadores. ¿Y qué es lo que cubre? La ausencia del padre que tiene un hijo en estas condiciones, en estas 4 condiciones, para que pueda acompañarlo y ausentarse de su trabajo y de manera que pueda estar con la tranquilidad y no con la angustia de que a lo mejor puede perder su trabajo. Y algo muy importante, indudablemente cuando un padre tiene un hijo o una hija en estas circunstancias, efectivamente sufre una situación de angustia emocional, psicológica importante. Y muchos, indudablemente, van a algún profesional y a lo mejor les entregan una licencia médica psiquiátrica, que a veces es complicado y tienen a veces algunos rechazos. La ley sana entrega esta posibilidad de que le puedan dar una licencia sin que pueda ser rechazada, salvo que no cumpla los requisitos que indica la ley, que tiene que ver con los periodos de cotizaciones,
pero que en este caso, respecto de que efectivamente no le pueden cuestionar que su hijo no está con esa condición y son aprobadas y créanme que existe toda una voluntad de los funcionarios públicos, de las instituciones involucradas, del CONPIN, de la Suceso, en orden a que esto sea fácil de tramitación y los pagos también se hacen a través de la caja de compensación Los Héroes. De nuevo entramos con las cajas, son las encargadas de pagar estas licencias médicas. Qué bueno que lo digas porque Álvaro Tapia preguntaba eso recién. ¿Dónde se paga la ley sana? E insiste, ¿cuáles son los requisitos para finalmente acceder a este beneficio? Bueno, existen todos unos requisitos que tienen que ver con un tiempo de cotizaciones mínimas necesarias y que en el fondo eso va a determinar de que se revise esa parte y los médicos entregan los antecedentes que justifican esta condición y la CONPIN resuelve en el fondo entregar esta licencia y el pago. Entonces, es una ley que es muy poco conocida y yo le digo a los empleadores, a los trabajadores y a los sindicatos, conversen sobre la existencia de esta ley. Hay muchos padres que tienen angustia, recurren a lo mejor a otro tipo de licencias cuando tienen esta posibilidad de acceder a esta remuneración que es pagada a través de las cajas con cargo al Fondo Sana, que como dijo bien Pedro, todos contribuimos a formar ese fondo. Claro, y los trabajadores independientes también tienen esta cobertura. También tienen esta cobertura. No distingue la ley porque en este país hay igualdad ante la ley y todavía en el fondo no se distingue en estas materias. Sí, y durante la pandemia también se hicieron algunos cambios en lo que eran las duraciones de las licencias médicas, porque bueno, había una situación de mayor estrés, mayor uso del sistema de salud, por consiguiente, lamentablemente, ahí algunas cirugías o algunas patologías se fueron postergando y eso dio la necesidad, y ahí tuvimos demanda y petición de los papás de poder alargar la licencia, y eso se pudo hacer en esa época. Sí, la verdad que por la vía de la interpretación se ampliaron los días de cobertura, porque inicialmente son 45 días, pero se ampliaron porque era necesario. Y la verdad que este fondo, como dije, se forma con todos estos aportes y efectivamente es un fondo que goza de buena salud financiera. Sí. ¿La licencia, el derecho a esta licencia lo tiene el papá y la mamá? Sí, el papá y la mamá, pero existe la posibilidad que uno le pueda traspasar al otro y aumentar el número de días. Ya, y ahí quiero ir a un punto que yo creo que es un aspecto que tenemos que tratar de arreglar en la ley, que tenemos muchas familias y muchas mamás que sacan adelante a sus hijos ellas solas y ahí no tienen un papá que le pueda traspasar estos días. Eso es factible cambiarlo, y recuerdo que en su momento estuvimos viendo la posibilidad, pero eso requiere un cambio legal. Porque yo creo de lo más justo que los niños tengan la misma cantidad de días, ya sea que tengan papá y mamá al lado, o solamente a su mamá o solamente a su papá. O sea, la cantidad de días para el niño debe ser igual. ¿Eso es factible de cambiarse? Bueno, en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera se trabajó en abordar todos estos problemas y efectivamente se llegó a la conclusión que era necesario hacer este cambio porque la realidad de este país indica que efectivamente hay familias que son monoparentales y que se hace necesario, o sea, cuando una mamá está sola al cargo de sus hijos y que está con esta situación, o sea, doble angustia, y lo lógico es que no pierda los otros días que le corresponden por la ley al otro padre, pero cuando no hay un padre presente, esto se refiere a cuando hay un padre ausente, efectivamente se hace necesario ese cambio y quizás también aquí me voy a meter un poco en algo complicado. ¿Qué me va a decir? Que yo creo que en la medida que este fondo siga creciendo, siga aumentando, se pueden no solamente extender más días de este beneficio, sino que también a lo mejor pensar en otras patologías. Claro, ahora... La ley, de hecho, la ley terminó por actualizarse y quedar ya en total y completo régimen hace poco, a principios del 2021, me parece. Sí, un poco más, un poco más de un año, ahí entró la cuarta causal. Porque recordemos, está el tema de cáncer, está el tema de trasplante, está el tema de accidentes con riesgo de muerte. Con riesgo de muerte, y estaba el de las enfermedades. Enfermedades terminales. Enfermedades terminales. Y ojo. Y la última causal que entró fue el tema de los accidentes. Claro, pero ojo, ahí también en las enfermedades terminales tenemos la circunstancia de que ahí no tiene límite tampoco.
Sí, claro, porque ahí el desenlace que se espera es... O sea, es ahí distinto, claramente un padre que está con un hijo, que los médicos le han señalado que el desenlace va a ser en el fondo fatal y va a perder a su hijo, no puede estar pensando que se le van a acabar los 45 días. No, lógico, en ese caso, obviamente. la ley prevé que se extiende hasta que el hijo o hija fallezca. Sí, oye, perdona, la gente nos dice, Andrea Labovich, muy clara, María Soledad Ramírez, gracias por explicar la ley sana, gracias a Cristóbal Cabeza, Alejandro Marambio, Eduardo, Fernanda Roa, Pablo Andrés Campo, a José Terán, gente que nos está siguiendo hasta ahora y no nos queda nada, Pedro. Sí, pero ahí, obviamente que hablando de ley sana, creo que la organización de los padres que han hecho acá, o sea, las oncomamás, me acuerdo de haber estado reunido varias veces con ellas, un saludo a ellas también, tienen una organización sumamente bonita y se han preocupado también de lo que es difusión y la buena aplicación de la ley. O sea, ahí hay otra colaboración entre el sector público y el sector privado para poder hacer que la normativa funcione de buena manera. Sí, yo también le aprovecho para mandar un saludo a la Beatriz y a todo el directorio de Oncomamás con las cuales yo sigo en contacto y efectivamente es una gran labor que hacen y son las más están empeñadas y casi obsesionadas de manera muy positiva de que esta ley se conozca, así que yo voy a pasar un aviso. Paso nomás. Me voy aquí a tomar una licencia porque yo le quiero decir a aquellas empresas, sindicatos, trabajadores que tengan algún interés en conocer esto, que a lo mejor no se contacten acá y nosotros particularmente con Oncomamás estamos forma muy... que nos complace mucho hacer esto de difundir esta ley. O sea, esto es un alivio a aquel papá, mamá que está angustiado porque está padeciendo su hijo, que yo creo que no hay nada más importante para un padre o madre que ese hijo, y que además está sufriendo, que no se preocupe, que no va a poder ir al trabajo, que él le va... La ley sana está ahí para apoyarlo, está la Suceso, está la Compin, y están todos dispuestos para que ese papá de alguna manera tenga algún grado de alivio en esta situación. Entonces, yo los invito a que nos ayuden a difundir esta ley que efectivamente, como dice Pedro, en el gobierno del presidente Piñera se incorporaron más situaciones en que puede en el fondo hacerse uso de este fondo, se ampliaron y ojalá, de nuevo me voy a salir, Pedro. Así que nomás, Ojalá, yo sé que la Beatriz de Oncomamás me va a estar apoyando, ojalá que este gobierno, y la senadora Carolina Goich también, que ojalá en este tema se tramite esta modificación porque es necesaria. Es necesaria y difundamos la ley sana, conozcamos la ley sana y muy importante, utilicemos la ley sana. Es una ley muy humana. Totalmente. Sí. Bueno, muy importante el aviso y adherimos al aviso que estaba señalando Sol recién. Así que, bueno, hemos estado conversando de diversas otras instituciones hoy día, Eugenio, de seguridad social y creo que es súper importante volver a destacar. La seguridad social va mucho más allá de lo que es el tema de pensiones de vejez, que sí, es un tema importante. Claro, sin duda. Pero tiene varios otros aspectos y es importante conocerlo y parte del rol nuestro acá en la pizarra de Pizarro es irle explicando y explicando en simple. Esa es la idea. Y insisto, mucha gente muy agradecida siguiéndonos a esta hora a través de Agricultura TV. Así que les agradecemos nuevamente. Yo sé que están llegando muchas preguntas. Vamos a procesarlas para poder contestarlas en el capítulo del próximo día lunes. Pero por supuesto les agradecemos infinitamente estar ahí. A María Soledad Ramírez por acompañarnos en el día de hoy. ¿Sí? Otra licencia, ¿no? Otra, yo me tantas sí. licencias. La última cortita. En el fondo la seguridad social demostró que era necesaria y esto no tiene clase social ni nada parecido. Todos recurrimos a la seguridad social y la seguridad social del Estado estaba ahí para ayudar a muchos chilenos en pandemia que lo necesitaban. La seguridad social es necesaria y es necesario la colaboración público-privada. El Estado solo no puede. Eso está comprobado. Exactamente, ahí hay una red de seguridad social ahí muy marcada. Así que eso, muchachos, muchas gracias. Gracias por estar ahí y nos reencontramos el próximo día lunes en otro capítulo más de En Simple, la pizarra de Pizarro. Que tengan una muy buena semana, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias.